Israel contaba con enfrentarse a Egipto y a Siria y posiblemente a Jordania, además de a otras fuerzas del mundo árabe. No tenía capacidad de lucha para enfrentarse a 2 o incluso a 3 enemigos a la vez. Así que adoptó la estrategia napoleónica de la posición central. Napoleón había dicho: cuando te enfrentes a ejércitos más fuertes que el tuyo, sitúate en medio de esos ejércitos y enfréntate a ellos uno a uno. Mientras luchaban contra Egipto, los israelíes se defendían de Jordania y Siria. Cuando en las últimas horas del 5 de junio vieron que las batallas en el Sinaí se desarrollaban favorablemente, enviaron sus reservas a luchar en el frente central en los alrededores de Jerusalén. El ejército jordano, con algo de ayuda de Egipto, contaba con 6 brigadas de infantería para la defensa del margen occidental, 3 en Samaria, al norte, 2 en Jerusalén y 1 en las colinas de Judea, al sur de Belén. Había otra brigada de reserva cerca de Jericó. La fuerza de ataque jordana estaba formada por 2 brigadas acorazadas, la 40ª brigada en el Valle del Jordán y la 60ª brigada lista para unirse a las fuerzas egipcias en el sur. Cuando el ataque israelí derrotó completamente a las fuerzas egipcias en el desierto del Negev, la 60ª brigada quedó libre para atacar a los israelíes en los alrededores de Jerusalén. Los israelíes se enfrentaron a Jordania con la enorme brigada Jerusalén, una brigada de infantería de reserva cerca del aeropuerto de Lot y una brigada de infantería de reserva cerca de Netanya, en la zona más angosta de Israel. Se les podía sumar una división de las fuerzas que luchaban contra Siria en el norte. Eso bastaba para defenderse del pequeño pero bien entrenado ejército jordano, pero no eran suficientes para atacarlo. Solo cuando Jordania se hubo involucrado en la guerra y Egipto ya no suponía una amenaza, el Estado Mayor israelí pudo enviar sus reservas operacionales contra Jordania. La fuerza de ataque contra Jordania estaría compuesta por la 10ª Brigada Mecanizada, bajo las órdenes del coronel Uri Ben-Ari, de origen alemán, el padre de los cuerpos acorazados israelíes. A Ben-Ari, muy aficionado a los cigarros, le llamaron como reservista para liderar el ataque acorazado contra Jerusalén. Junto a él iban los paracaidistas de reserva de la 55ª Brigada, que estaban preparados para saltar sobre Egipto, pero que no llegaron a ser movilizados. Ben-Ari llevó a sus fuerzas mecanizadas a través de las accidentadas colinas al norte de Jerusalén, cortando el margen occidental por el medio en la mañana del 6 de junio. Al mismo tiempo, la brigada israelí del aeropuerto de Lot se dirigió a la antigua fortaleza británica de Latrun y se la arrebató a los comandos egipcios. El rey Hussein, animado por sus aliados, lanzó un ataque aéreo contra los israelíes. Cuando pensamos en el rey Hussein, tenemos que recordar la dualidad política de la posición jordana. Jordania controlaba lo que iba a convertirse en el margen occidental y tenía serias dudas tanto de los motivos de Siria como de los de Egipto. Para que Jordania continuara la lucha y prosiguiera los ataques contra los israelíes, Nasser mintió descaradamente al rey Hussein. El presidente egipcio hizo cuanto pudo para convencer al rey Hussein de que las fuerzas aéreas israelíes habían sido derrotadas por completo, cuando éstas en realidad habían asestado un duro golpe a Egipto. Nasser le dijo a Hussein que el 70% de las fuerzas aéreas israelíes, una parte muy importante de las fuerzas enemigas, había sido destruido. Y el rey jordano se vio obligado a involucrarse. De hecho, si analizamos el factor geopolítico de la situación, es imposible imaginar cómo Hussein podría haber evitado hacerlo. En cuanto las fuerzas aéreas israelíes finalizaron sus misiones en Egipto y Siria, se centraron en Jordania y destruyeron las fuerzas aéreas de este país. El rey Hussein ordenó que su 60ª Brigada acorazada abandonara las colinas de Judea para enfrentarse a las fuerzas mecanizadas de Ben-Ari, pero mientras se desplazaban fueron destruidas desde el aire por las misiones de apoyo israelíes. Los paracaidistas israelíes prepararon el equipo, se olvidaron de las operaciones en el desierto y se dirigieron a la zona de Jerusalén, rodeándola desde el norte y el este por la zona de la ciudad antigua.
Los jordanos llevaban 19 años levantando defensas alrededor de la ciudad antigua de Jerusalén para evitar que los israelíes atacaran entre Ramalla y la zona antigua. Se trataba de un sistema defensivo muy parecido a los de la Primera Guerra Mundial, compuesto por zonas de destrucción escogidas, trincheras, edificios interconectados de varios pisos y con sótanos intercomunicados por trincheras, alambradas y minas, tanto antitanque como antipersona. Así que era francamente difícil conquistarla, pero eso fue exactamente lo que hicieron los israelíes en la batalla de la colina de la munición. Algunos sugieren que los israelíes deberían haberla evitado y, realmente, en el Sinaí, donde existen kilómetros y kilómetros de terreno, podrían haberlo hecho. Pero para no perder el impulso del avance, la Brigada 55 de paracaidistas israelí tuvo que atacar la colina de la munición y estar dispuesta a sufrir numerosas bajas durante la batalla para lograr rodear el perímetro norte de Jerusalén. La batalla empezó a eso de las 2 de la madrugada del 6 de junio y continuó sin tregua. No fue hasta el alba de ese día que la colina de la munición cayó en manos israelíes. Se trató de un hito en la historia de las fuerzas de defensa israelíes, lo mismo que en la historia del ejército jordano. Ambos bandos recibieron honores militares. Mientras la lucha por Jerusalén se recrudecía, un grupo de divisiones liderado por el general de división Elad Peled se separó de las fuerzas que se enfrentaban a Siria y se dirigió hacia las colinas de Samaria. Lentamente, una brigada consiguió vencer unas defensas jordanas muy bien organizadas, cruzó Jenin, libró una batalla encarnizada en Cabatilla y siguió hacia Nablus. Otra brigada avanzó por el este también hacia Nablus, donde los ciudadanos les dieron la bienvenida al tomarlos por jordanos. Las secciones de las fuerzas aéreas israelíes encargadas de interceptar al enemigo acabaron con los grupos del ejército jordano que pretendían llegar como refuerzos a Samaria y a Jerusalén. La noche del 6 al 7 de junio, el gobernador jordano de Jerusalén se dio cuenta de que los refuerzos no iban a llegar y empezó a retirar sus tropas de la ciudad. A las 8:30 de la mañana, hora local del 7 de junio, los paracaidistas en reserva de la 55ª Brigada israelí iniciaron el ataque. 2 batallones subieron a lo alto del Monte de los Olivos, cerca del Hospital Augusta Victoria, y se desplazaron por la cumbre hasta el Valle de Cedrón, mientras un tercer batallón avanzaba rodeando los muros de la ciudad antigua. El tercer batallón, liderado por el comandante de brigada, el coronel Motagur, cruzó los muros de la ciudad por la puerta de San Esteban y se dispersó por las estrechas callejuelas de la ciudad antigua. A las 10 de la mañana del 7 de junio, la ciudad antigua había caído en sus manos. Fuerzas de la Brigada Jerusalén avanzaron hacia el sur cruzando Belén y Hebrón hasta las colinas de Judea. La 10ª Brigada de Ben Ari se dirigió al norte por el Valle del Jordán. Los israelíes habían perdido 550 hombres y tenían 2.500 heridos. Jordania sufrió 6.000 bajas entre muertos y desaparecidos. Se había perdido la mitad de la parte más poblada del reino hashemita. El rey Hussein, traicionado por la falsa información de los egipcios y por las vagas promesas de ayuda por parte de Siria, aceptó el alto el fuego a las 8 en punto de la tarde de la tercera jornada de la Guerra de los 6 días. Siria había iniciado esta guerra. Egipto había atacado para demostrar que era más agresivo que Siria. Estos dos países habían forzado al rey Hussein a atacar a su vez. Israel había derrotado al ejército egipcio en 4 días y al jordano en 3. Mientras la situación empeoraba para Jordania y Egipto, 8 brigadas sirias se mantenían en los altos del Golán. Los habitantes del norte de Israel se quejaban de que el macizo de los altos del Golán facilitaba a la artillería siria disparar hacia sus granjas. Los sirios llevaban años haciéndoles la vida imposible, atacándoles mientras trabajaban.
Durante la Guerra de los 6 días, 2 civiles israelíes perdieron la vida a manos de la artillería siria y 16 resultaron heridos. Guerrillas que contaban con el apoyo de Damasco habían estado operando en el norte de Israel atacando infraestructuras israelíes. Cuando Egipto aceptó el alto el fuego el 8 de junio, el ministro de Defensa israelí aprobó un ataque a los altos del Golán. Los altos del Golán alcanzan los 620 metros sobre el nivel del mar de Galilea. Es una meseta inmensa, con la cima llana, cubierta de piedra volcánica, surcada por barrancos y cañones profundos, que se alza ante la Baja Galilea, en Israel. Si subes a lo más alto de los altos del Golán, sobre el mar de Galilea y la Baja Galilea, se puede divisar todo. Es una barrera, más que un obstáculo, por así decirlo, entre 2 países enemigos. Así que el Estado que posee estos altos cuenta con una ventaja estratégica importantísima. Israel los puede utilizar como plataforma de lanzamiento contra Siria y Damasco. Siria, si se apodera de dichos altos, puede desde allí bombardear el norte de Israel, Galilea, o incluso atacar en un punto en el que Israel cuenta con poca profundidad estratégica. Así pues, los altos del Golán poseen una importancia estratégica fundamental para ambos bandos, y por esta razón son considerados un punto crucial. La gran meseta de los altos del Golán está rodeada por el escarpado cañón de Yarmouk al sur. Por los acantilados que bordean el mar de Galilea al suroeste y al oeste por el valle del río Jordán, poco profundo en comparación.